Vimos en el estudio a la doctora Paula Blaiota, que bueno, le ha tocado la tarea de comandar un poco el sanatorio en su momento más crítico, ¿no? Que es el momento de cierre. Y ahora, bueno, la hemos invitado, siempre está invitada porque siempre quisimos conocer las dos campanas, ¿no? En este conflicto que hubo. Y bueno, y ahora un poco para cerrar el tema, ¿no? Ya hace unos días hablamos con el personal, con los gremialistas que los acompañaron en el momento de firmar el acuerdo, ¿no? Para cobrar una parte de su indemnización. Y bueno, ahora se está abonando eso. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. Primero, bueno, quiero agradecerles porque siempre, tanto con ustedes como Diego por la mañana, siempre han sido objetivos en todo este conflicto, así que desde ya muchas gracias. Y después sí, el día viernes yo ya fui a hacer un depósito de dinero que corresponde al 50% de la indemnización. El acuerdo fue que se les abonaba el 70% del valor de la indemnización, y eso por acuerdo había se cerró que se iba a hacer el 50% ahora y el 20% restante en 30 días. Así que bueno, el viernes yo ya hice el primer depósito de quienes habían firmado la semana pasada, porque cuatro empleados más firmaron en el día de ayer. Ajá. Y una persona más queda por firmar hoy o mañana, y con eso casi la totalidad de los empleados, salvo dos, no firmaron el convenio, con lo cual yo estoy contenta y tranquila por los empleados. Por supuesto que me hubiese encantado poder abonar el 100% de la indemnización porque les corresponde, estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa que nuestra situación era que no teníamos la plata. Más allá de que los médicos, muchos colaboraron para que se llegue al monto final, la realidad también es que tenemos otro tipo de acreedores, que son la gente a la que nosotros le debíamos insumos médicos. Uh-huh. Droguerías, oxígeno, anatomía patológica, los residuos patológicos, todo lo que era insumos médicos de droguería, ampollas, medicamentos, oxígeno. El oxígeno era una deuda importantísima, así que bueno, todo eso todavía queda pendiente por resolver. Uh-huh. Hay algunas cosas también del prepago que quedan por resolver, pero bueno, la verdad es que yo estoy un poco más tranquila en cuanto a que vamos cumpliendo de a poco con todo. Uh-huh. Hubo dos personas, dos empleados que no aceptaron. Que no aceptaron la firma de este convenio del 70%, así que entiendo que la forma correcta ahora es a través de un juicio. Ajá, está bien. Y el motivo es que no aceptaban, digamos, cobrar menos de lo que les correspondía. Claro, claro, exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que se hace es ver la forma de acordar de otra manera. Generalmente la otra manera es a través de un juicio. Los otros empleados, los que firmaron primero, digamos, sí. Entonces ya van a ver mañana, decías, ¿no? Y entiendo que hay una cuestión burocrática en lo que es, porque el depósito se hace en cuentas judiciales. Ajá. No es que le transfiero a la misma cuenta en la que se les depositaba el sueldo, sino que como interviene una cuestión judicial, uh-huh, el depósito se hizo el viernes, pero se hace a una cuenta judicial, y entiendo que el movimiento de plata, o como son las cuentas judiciales, llevan 48 a 72 horas, con lo cual entiendo que mañana miércoles deberían todos poder cobrar ya ese 50%, o al menos verlo reflejado en su cuenta. ¿Y a los 30 días el 20% restante? A los 30 días el 20% restante. Uh-huh. ¿Cuál es el rojo del sanatorio, digamos? Porque aparte de los empleados, vos decías, hay proveedores a los que se les debe, digamos, un monto aproximado, y como para tener una referencia, digamos, de cuál es el desafío, ¿no?, que afrontaron en esta crisis. Y más o menos era el equivalente a la cantidad al valor que eran las indemnizaciones. Nosotros teníamos 150 millones en indemnizaciones y había otros 150 millones en deudas. Y eso tiene que ver con que, bueno, a la mayoría de los proveedores siempre se les pagó a 30 y 60 días, y bueno, llegamos a estar a 90 y digamos, ya imagínate que el sanatorio cerró en junio y nosotros todavía debemos. Ayer, por ejemplo, le pagamos una factura a la gente del oxígeno de marzo, con lo cual ya estamos a 180 días de deuda. Claro. Pero bueno, la gente entiende que la prioridad eran los empleados,
y sobre todo algo que yo aprendí con todo esto es que hay que mantener el contacto y la comunicación con toda la gente a la que uno le debe. Así que todas las semanas mantuve contacto telefónico con toda la gente para ir contándole de cómo veníamos con las negociaciones y con los pagos y con la posibilidad de pagarle primero a los empleados y después empezar a saldar deuda de proveedores, y la mayoría entendía eso, y al ver una comunicación de parte nuestra también era como más fácil, porque entendían que había un compromiso de pago. Siempre en nosotros estuvo el compromiso de pagar. Lo que pasa que, bueno, no teníamos todos los días o todo el tiempo la plata disponible, que eso es también real porque dependemos de que hay gente que nos tiene que seguir pagando. Para que te digas una idea, sí. El 30 de junio cerró el sanatorio al público y sí. Todavía no cobramos las internaciones que hubo, que no fueron muchas, pero que las hubo en junio, todavía no las cobramos. De hecho, pero estamos hablando de las obras sociales que no pagaron. De las obras sociales de los pacientes que tuvieron internados hasta esa fecha. Pero son atrasos que son regularmente así, de tanto tiempo. Claro, sí, bueno, normalmente la cadena de cobro siempre es a 30, 60 o 90 días. Tenés obras sociales que te pagan a los 30 días y tenés obras sociales que se demoran un poco más. Y imagínate que si ya pasó todo julio, todo agosto, ya hay obras sociales que tienen 60 días de retraso en el pago de lo que sucedió en el mes de junio. Y bueno, todavía estamos esperando cobrar eso. No es mucho más, porque la verdad es que el sanatorio venía trabajando a media marcha, tenía pocas internaciones, hubo un poco más de cirugías a lo último, pero eran internaciones de un día para el otro. No había internaciones prolongadas de gente que tenga un consumo alto de la obra social. Pero bueno, la verdad es que de a poco... ¿Y qué obras sociales deben? Y muchas. Algunas son sindicales y otras son prepagas, porque no todo es obra social. Algunas son prepagas que la gente abona de manera particular todos los meses. Pero bueno, hay un montón de obras sociales que todavía nos deben y de a poco vamos reclamando. Lo que pasa que también teníamos como varias cuestiones que ir resolviendo, varios arcos que manejar. Entonces íbamos primero sobre lo urgente, después sobre lo importante, y así vamos como atajando un poco de todos lados. Ahora estamos ya retomando las charlas con las prepagas para decirle, bueno, recuerden que nos deben, cuándo nos van a pagar, cuándo puede salir este pago. Pero, es todo un trabajo. Y además de eso, digamos, ¿de dónde sale el resto del dinero? Porque es mucho dinero el que todavía hace falta, ¿no? Sí, pero bueno, estamos apuntando a vender todo lo que es aparatología inmobiliaria del sanatorio. Como ya saben, se vendió el arco en C, que se vendió a la municipalidad para el hospital. Se vendió un generador de 100 gigawatts que teníamos nosotros en el sanatorio por si se cortaba la luz, que se vendió a un hospital de Salto. Después también vinieron a ver mobiliario como mesas, e insumos médicos, lo que es ampollas de medicamentos. Le mandamos a la clínica Independencia nuestro stock para saber qué es lo que ellos quisieran tener. Después el hospital también compró algo de insumos. La clínica Oeste también compró insumos, y el centro de endoscopía el doctor de Caprisi también compró insumos. El nefrológico que está funcionando en el sanatorio también compró insumos. Todo va sumando, son puchitos de acá, puchitos del otro lado, y así vamos poniendo un poco cada uno. ¿Y el edificio de calle Núñez del Círculo Médico? Ese se vendió. Eso era el mayor flujo de dinero nuestro para poder pagar las indemnizaciones, surgía de la venta del edificio del Círculo Médico. La situación de eso es que lo compra FEMEVA, que es la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, y como nosotros dependemos de ellos lo que hacen es darnos el edificio en comodato para que lo sigamos usando, por lo menos hasta que podamos salir de esta situación, y en algún momento, cuando ya esto se acomode, nos irán a empezar a cobrar un alquiler. Está bien. O sea que van a poder seguir funcionando ahí. Vamos a seguir funcionando ahí. Pero el edificio va a ser alquilado a FEMEVA. Claro, o sea, ya no es nuestro. Eso no es nuestro. ¿Y con el otro edificio? Con el otro edificio estuvimos hablando ahora, me llamó ayer justamente uno de los que yo había contactado antes de cerrar, a ver si les interesaba abierto.
y ahora me llamó para ver cómo estábamos, le digo, mira, cerramos. Así que bueno, ellos en algún momento por ahí lo vienen a ver para ver qué en qué condiciones está y si se puede hacer algo o hacerle alguna oferta, pero no hay nada. Gente relacionada con la salud. Gente relacionada con la salud. Porque ese edificio, ¿para qué otra cosa puede ser? Claro, salud, o también nos llamó alguien para ver si podía hacer un posible geriátrico. Ajá, claro, puede ser. Pero bueno, nosotros en el mientras tanto ya, por ejemplo, no tenemos el tanque grande de oxígeno, ya no está, porque el tanque de oxígeno, primero que era un comodato, te lo dan mientras vos tenés el servicio. Claro. Y segundo que tenerlo por las dudas, si alguien fuera a comprarlo o alquilarlo para servicio de salud, era muy caro porque el oxígeno y por los tipos de fugas necesitan un mantenimiento periódico. No es que, bueno, te lo dejamos y en algún momento venimos y lo recargamos otra vez. No, hay que hacerle por las válvulas y cosas técnicas, claro, un mantenimiento que era caro de sostener. Entonces directamente se acordó con la empresa que se lo llevaban y ya se lo llevaron. Entonces, si alguien quiere hoy volver a abrirlo como centro de salud, tiene que volver a pedir primero que está dado de baja en el ministerio, también como sanatorio, con lo cual hay que volver a darlo de alta y bueno, unas cuestiones técnicas, pero administrativas, pero bueno, vamos de a poco sobre lo que tenemos real, que es ir de a poco vendiendo el mobiliario o aparatología dentro del sanatorio. Y bueno, y vamos juntando. ¿Y cómo queda la relación? Porque se dijeron cosas muy fuertes, digamos, obviamente, era un conflicto, una cuestión muy tensa, era razonable el reclamo de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, se mezclaron cosas personales también, no sé qué opinás vos de eso, cómo te sentís ahora. Ahora estoy mucho más tranquila, la verdad es que entiendo que yo era la cara visible y con quien deberían de descargar sus sensaciones o sus inquietudes o el mal humor, y por supuesto que lo entiendo, y por eso también he permitido que mucha gente se descargue conmigo diciéndome lo que se le ocurría decirme, pero porque entiendo que no soy Paula, yo persona, la responsable de la situación, sino que fui quien terminó de definir una realidad, que era que el sanatorio no funcionaba. Yo creo que en el largo plazo muchos de ellos se van a dar cuenta de que tomar una decisión como esta ha sido para algunas personas más acertadas que para otras, pero más allá porque, por ejemplo, no era sano tampoco para ellos estar en un lugar de trabajo donde estaban cobrando en cuotas, donde no sabían si iban a cobrar hoy o mañana, donde no sabían cuál era era una incertidumbre, no dejaba de ser una situación horrible. ¿Debió haber cerrado antes el sanatorio? Sí, debió haber cerrado hace un año antes, cuando ya empezaron a tener que los médicos mantenerlo abierto. O sea, cuando ya lo que el sanatorio propio generaba para sostenerse no alcanzaba, era momento de empezar a pensar en que si no alcanza un negocio abierto hay que cerrarlo. ¿Y te arrepentís de haber agarrado esta papa caliente, digamos? Porque en algún momento habrás pensado, ¿qué hago? ¿O pensabas que lo podías sacar adelante? Cuando asumí en diciembre, sí, yo pensé que esto iba a funcionar. O sea, yo no trabajo a medias tintas. Es más, pensé que iba a estar menos horas disponible para el sanatorio y me consumió los días del sanatorio. Pero no me arrepiento de haber resuelto la situación. No se resolvió de la mejor manera y probablemente no, porque hay 31 personas despedidas. Entonces, en ese sentido no se resolvió. Pero por otro lado, no deja de haber 100 socios dueños de ese sanatorio que estaban sosteniendo con su plata algo que no se usaba para ellos. Digo, éramos 100 socios, lo usaban solamente 20, entonces había 80 personas del otro lado sosteniendo hace un año una empresa que no rendía y que no íbamos a lograr que rinda, porque la situación económica cada vez no era tan favorable. Claro, cada vez peor. De hecho, cuando yo asumo en diciembre, lo primero que hago es llamar a quien yo conocía, que era Hugo, no me va a salir ahora el apellido, que es el director administrativo de la clínica IMO de Chivilcoy, que también cerró, o que va a cerrar el mes que viene, sí, está cerrado. Y que él fue un administrador del hospital de Chivilcoy y está como administrador del hospital de Suipacha, o sea que gente totalmente experimentada en lo que es la administración de salud pública y privada. Y lo primero que hago yo cuando asumo en diciembre es llamarlo,
porque yo no dejo de ser una persona inexperta. Claramente yo no me dedicaba a la gestión de salud. Sí. Entonces lo llamo a Hugo Pagani, ni me sale el apellido, pero me parece que no es, o Mussolini, no me acuerdo. Sí, bueno, está bien. Y lo llamo para ver cómo manejaba él la situación, para ver qué podíamos copiar o cómo podíamos trabajar de manera conjunta, y la verdad que él me dio pautas y me decía, lo que pasa es que esto es difícil, así no tenemos, con tal gente no se puede negociar, con tal gente tampoco. Entonces, la verdad es que, bueno, un poco algunas cosas en claro saqué hablando con él, pero me di cuenta de que la salud se venía complicada. Después... Hugo Nicolini. Hugo Nicolini. Después intenté pensar positivamente, asumiendo que la falta de pacientes internados se debía al verano, que no deja de ser algo real, que en el verano merma la consulta. Y digo, bueno, cuando empiece el frío, otra vez las gripes, las neumonías, esto se reactiva. En marzo hubo una reactivación y yo digo, bueno, arrancamos. Y después, en realidad, otra vez otra caída con poca internación, y cada vez me fueron dando más los números, una realidad que era cada vez más inviable. Claro. Entonces, no sé si hoy hubiese hecho algo distinto. No era, cuando asumí en diciembre, se lo dije a los empleados, yo no asumí para renunciar mañana porque fuera difícil. Entiendo que cada vez después se fue poniendo cada vez más difícil y bueno, hice lo que pude. Hoy con el diario del lunes es más difícil. Digo, bueno, a lo mejor le hubieses mandado lo que sí hicieron en Chivilcoy, el telegrama de preaviso, o me hubiese manejado de otra forma. Pero yo la verdad es que aún cuando en mayo fui a hablar con la gente de IOMA, cuando en junio fui a hablar o los primeros días de junio hablé con la gente esta de Saladillo, para ver que si querían administrar el sanatorio, cuando le ofrecí el sanatorio a la gente de choferes, pensé que iba a tener una respuesta favorable mucho más rápida y claro, por eso seguía... No perdías las esperanzas. Yo nunca perdí las esperanzas, no es que no los quise engañar, de ninguna manera estaba en mí engañar al personal. La verdad es que a lo mejor soy ingenua, pero entendía o esperaba que en algún momento saliera un milagro de algún lado que nos acompañara. Bueno, no se dio y entonces el 13 de julio me vi en la obligación de mandar el telegrama que le llegó el 14. Pero no fue en ningún momento, porque lo que sí más me duele, más allá de que mucho del personal me dijo cosas feas, lo que más me duele es que me digan nos mentiste o nos engañaste o nos estuviste engañando todo el tiempo desde el primer momento. La verdad es que si hay algo que no hice fue mentirles o engañarlos. Siempre fui con la verdad, desde que empecé me puse al hombro la situación creyendo que íbamos a salir adelante. Hice y fui transparente con ellos, diciéndoles la verdad desde el primer momento, nunca los engañé. En su momento les dije, chicos, no sé si voy a poder pagarles el sueldo en agosto, que fue real. O sea... ¿Y te sentiste sola en algún momento? ¿No respaldada por tus colegas que por ahí también tenían una responsabilidad en la administración del pasado, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Pregunto. Sí, por supuesto. Esto no... Hay una tranquilidad que me da a mí y es saber que... Primero que no robé ni un centavo, que todo lo hice sin cobrar sueldo, ni como directora, ni como presidenta del círculo. Yo no manejé la plata de una forma que no fuera la correcta y que todo lo que hice fue transparente. Eso hizo también que la gente de FEMEVA decidiera apoyarnos y ayudarnos con todo esto, porque vieron que realmente estaba sola y que estaba en mí la mejor voluntad, o sea, no había ningún trasfondo raro en todo esto. Sí me sentí sola durante mucho tiempo, pero cuando ya se decidió que se cerraba el sanatorio, empecé a tener un mayor acompañamiento, se acercaron muchos más médicos a respaldarme, a acompañarme, a ayudarme con lo que es la gestión para la venta de insumos, para lo que es, se rompía algo y yo llamaba, porque la realidad también es que yo no siempre estaba disponible para ir a resolver lo que pasaba en algún momento, entonces necesitaba que otro vaya y resuelva. Así que bueno, de un tiempo para acá o del cierre para acá me sentí mucho más acompañada y eso hace que también hoy yo pueda estar un poco más fortalecida también. La verdad es que bueno, me hubiese encantado poder resolverlo de otra manera. Me hubiese encantado poder mandar el telegrama con el preaviso, tener otra respuesta para los empleados, poder abonar el 100% de la indemnización. Pero hay cosas que exceden a la voluntad que uno tiene.
porque la plata no estaba, o sea, no es que la estábamos usando para otra cosa o que nos estábamos usando la plata o no la queríamos usar para ellos porque la queríamos usar para otros. La plata no está, o sea, fue surgiendo de lo que se fue vendiendo, pero el ministerio también, cuando uno hace un acuerdo, no deja medias tintas, o sea, no puede quedar algo colgado para después. O sea, esto se resuelve así, sí, o es blanco o es negro, pero no puede decir, bueno, se paga esto y en algún momento cuando se venda el sanatorio, claro, se les paga el resto. Vos para firmar tenés que tener la seguridad de que vas a tener la plata. Claro, entonces tampoco se podía acordar eso, porque muchos decían, bueno, páguennos el 70 y cuando se venda el sanatorio se paga el 30 restante. La verdad es que como no sabemos, capaz que pasan 10, 20 o 30 años del que el sanatorio es un elefante blanco en el medio del centro y no se vende, entonces no puede quedar nada a nivel legal en las resoluciones o en los convenios. Entonces, bueno, no había otra forma más que esta. Entiendo que no puede ser o que no es la ideal para muchos, pero no deja de ser, en una situación económica como la actual, tener la plata en el banco hoy es mejor que nada. Y de hecho, incluso la situación de Chivilcoy, por ejemplo, ellos no saben cómo van a resolver ni siquiera el 50%, porque también hubo despidos por el artículo 247, que es pagarles el 50% de la indemnización, pero que ellos tampoco tienen el dinero, con lo cual si en Chivilcoy no tienen un inversor que ponga esa plata, tampoco van a poder pagar ni el 50%. La situación, la verdad, es que es muy crítica. Gracias, Paula. Bueno, gracias a ustedes. La doctora Paula Blaiota, aquí en el estudio de La Mega.